Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Crecer en Familia en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella es la maestra Fabiola Jiménez, que es experta en muchos temas de familia, y pues hoy nos tiene un tema muy interesante que nos atañe a todos, porque pues ella nos dirá si puede haber una persona que no tenga heridas de su infancia. No lo sé, pero aquí está Fabiola, bienvenida, que nos vas a, a dar una introducción de lo que es este tema tan importante para todos nosotros. Así es. Pues Gina, muchas gracias al contrario a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto compartir este contenido que considero que es muy necesario para todos conocernos, ¿verdad? Conocer un poquito más sobre este tema para trabajarnos. Tiene la única finalidad de trabajarnos a nosotros mismos, identificar nuestras heridas y bueno, y ver qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Creo que este tema es lo más común, es tan común como decir el tema de las personalidades, los caracteres, las cualidades, o sea, es algo común a todo ser humano, solo pues hay que adentrarnos a conocernos, a identificar qué hay en nosotros de ese contenido y bueno, pues a la luz de Dios, ¿verdad? Con este enfoque también que ofrecemos de valores, pues aprender a trabajarnos ya no con el pasado, sino desde nuestro presente, ¿verdad? Entonces, gracias Gina. ¿No? De qué. Y Fabiola, como seres humanos, todos de alguna manera u otra hemos sufrido heridas o tenemos heridas de nuestra infancia. Así es. Como te decía, es un tema sumamente común, como decir el carácter. Todos tenemos algún tipo de carácter con el que nos podemos identificar. Y las heridas, aunque efectivamente unos podemos tener un poco más acentuados un aspecto que otros, que es de alguna forma el que nuestras características, nuestra historia, sobre todo nuestra infancia, hacen que nos defendamos de alguna forma y esta manera de defendernos pues nos hace identificarnos con un nombre u otro de acuerdo a las características de estas heridas de infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ser humano, pues desde que nacemos, incluso desde el momento en que somos, en que ya nos conciben, ¿no? Desde el seno materno, desde ahí se pueden ya estar gestando estas heridas. Ahora, como heridas, te puedo decir, hablando primero de qué es una herida, ¿no? Hablemos un poquito de eso, porque se puede hablar desde el nivel médico, ¿no? O sea, un traumatólogo que hace, pues, cura heridas, ¿no? Heridas que, bueno, hay todo tipo de lesiones, se puede decir, pero un aspecto, pues, es el físico, ¿no? Otro aspecto, podemos hablar también de heridas espirituales, y eso sería todo otro tema, ¿no? Las heridas espirituales que pues también se van creando a veces en relación a nuestras figuras paternas y que tienen luego todo que ver con nuestra relación con un Dios, la figura de un Dios Padre o con la Virgen como madre, ¿no? Todo está relacionado o con experiencias difíciles que hayamos vivido y que desde luego tienen una herida espiritual de por qué no me puedo relacionar de tal manera o abandonar o confiar en Dios, ¿por qué, no? Entonces tiene un aspecto. Otro Uh-huh. tipo otro tipo de heridas, pues son las emocionales, las psicológicas, que me gustaría que obviamente en este espacio nos centremos en ellas. Uh-huh. Hay heridas también a nivel intelectual, heridas a nivel de ideas, ¿no? Uh-huh. También es otro aspecto de heridas, otro tipo de daños. Entonces, con esto quiero decirte que hay todo pues una integridad, ¿verdad? Dimensiones, se puede decir, tantas como el ser humano tiene, en cuanto a que en todos los aspectos podríamos tener heridas. Claro. Ahora, por ejemplo, hay una típica pregunta de si trauma es lo mismo que heridas, y en ese Uh-huh. sentido te puedo decir que está totalmente relacionado, pero, por ejemplo, no todas las heridas son un trauma, ¿no? Puede Uh-huh. haber heridas pequeñas, pero no todas les podemos llamar traumas.
Sin embargo, hablando más en el aspecto psicoemocional, todo trauma sí causa una herida. O sea, todo trauma sí es igual a heridas, porque efectivamente es el efecto que causa, pues, sobre todo en la dimensión emocional, psicoemocional del ser humano, de la persona. Ujú. Y bueno, ¿por qué hablaremos de las heridas de la infancia, no? ¿Por qué se habla mucho de heridas de infancia? ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos a amar. O sea, desde nuestra infancia, desde nuestros primeros años, los dos elementos, los dos nutrientes emocionales que deberíamos de recibir desde que somos concebidos son, por un lado, todo el aspecto, pues, de nuestro vínculo, ¿no? Nuestro vínculo materno, la seguridad que nos propicia pues nuestros papás, sobre todo la mamá, ¿verdad? Que es el apego mayor que tenemos en los primeros meses, años. Pues el primer gran nutriente, pues sí es este aspecto, ¿no? Emocional, de sentirte seguro, de sentirte amado, de que con la mirada, con el cómo te hablan, el cómo te propician esta seguridad, te dan este enorme vínculo. Y ahora, el segundo vínculo, pues es más el aspecto de límites. ¿Por qué? Porque el límite es disciplina. Este otro aspecto te da mucha seguridad, te da Claro. hay límites, tú hasta aquí, hay horarios, hay disciplina. Entonces, Exacto. a veces se podría identificar el primer nutriente hacia la figura materna y el segundo hacia la paterna, pero ambos sumamente necesarios. Entonces, cuando en la infancia no se tienen estos dos nutrientes emocionales, se puede decir, ahí es donde vienen las heridas. Hablaremos de ellas, ¿no? Cómo se desarrollan. Pero, ¿qué son las heridas? Las heridas son la forma que desarrollamos para protegernos cuando nos faltan estos dos nutrientes. En el fondo, esas son las heridas emocionales, ¿no? Cuando nos falta el amor, nos falta el amor o que la seguridad. La seguridad. Sí, desarrollamos esta manera de protegernos. ¿Para qué? Para salir adelante, para desarrollarnos. Así es. Y Fabiola, este tipo de heridas se pueden dar desde el embarazo o son a partir de que el ser humano tiene contacto con las demás personas? Sí, la verdad, las heridas desde el embarazo se pueden dar porque por esta falta de amor. Cuando desde el embarazo, pues el bebé, ¿no? Se concibe amado, esperado, aunque sea una sorpresa, ¿verdad? Pero amado, en el fondo es amado, no rechazado. Pues no hay tal herida, pero si desde el vientre ya se experimenta un problema, absorbe desde luego toda la parte emocional de la mamá, incluso las voces que hay en su entorno, si hay violencia y tal, pues el bebé, ¿verdad? En el vientre, que ya es vida, obviamente lo sabemos, pues absorbe todo. Entonces sí, las heridas se pueden propiciar tristemente, desde ese momento, sobre todo las dos heridas más fuertes, que son el rechazo o el abandono. Hablaremos, si quieres, detenidamente más adelante, de cada una de las heridas, de las características de cada una de las heridas, porque incluso sí tienen un rango de etapa de la vida, sobre todo de la infancia, ¿no? Así es. Entonces, estas son básicamente experiencias emocionales dolorosas que todos hemos vivido de una manera u otra en la niñez y que se ven reflejadas en nuestra vida adulta. Así es. Y fíjate que con eso me das pie a hablar de el edificio de la personalidad emocional. Me gusta este concepto, está desarrollado por Ana Mar Orihuela, que es no sé si la has escuchado, tiene varios libros en torno a las heridas de infancia. Sí. Y bueno, Ana Mar Orihuela desarrolla justo esta teoría de el edificio de la personalidad emocional, ¿no? Y ahí va colocando como en las etapas, como de dónde van apareciendo estas heridas. Entonces, por ejemplo, ella habla como hay cuatro
4 pisos de este edificio de la personalidad. Y empezando por el primer piso, ¿no? Que es la base, que es la plataforma. Todos sabemos que no hay que ser arquitectos para reconocer que el primer piso, la cimentación del primer piso es lo más importante. Incluso determina qué tan alto va a ser un edificio, ¿no? La profundidad, la solidez del primer piso, ¿no? De la planta baja, ¿no? Cuando alguien quiere de repente añadir pisos a una casa, lo primero que se hace es analizar la cimentación, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, esta imagen me parece muy valiosa hablando de nuestro edificio de la personalidad emocional, ¿no? Entonces, ella dice cómo este primer piso, si tuviera, es como del 0, hablando de etapas de vida, como del 0 a 6 años. Ahí está el primer piso emocional. Y bueno, ¿qué es lo natural de alguien de 0 a 6 años, no? Pensemos desde que nace hasta preescolar, pues lo propio es, pues, conocer a través de los sentidos, completamente sensorial. Entonces, si le pusieras un elemento, sería tierra. Tierra, ¿no? Sentidos, sensorial. Y lo propio es conocer todo a través de los sentidos. ¿Qué pasa? Como la etapa oral que nos dice Freud, ¿no? Exactamente. Que conoces a través del gusto de probar las cosas, sí. Ajá, sí, vamos descubriendo con nuestros sentidos. Exacto. Entonces, hablando del aspecto emocional, igualmente, ¿no? Si al contrario no te dejan tocar, si no quieren que te ensucies, si todo te tienen ahí como alguien un poco inútil, ¿no? Que no te permiten hacer lo propio de tu etapa, de conocer a través de los sentidos, todo eso va generando también heridas, ¿no? Entonces, si subimos al segundo piso, como de esta personalidad, pues es la etapa más primaria, secundaria, es decir, como de 7 a 14 años, ¿no? Es el adolescente. Entonces, si en el primer piso el niño, la conclusión a la que saca o la niña es yo soy niña, yo soy amada, yo soy hija de esta familia, yo soy hermana de fulano, lo propio de esa etapa emocional en el primer piso es el yo soy. Digamos que en el segundo piso, pues se abre eso, ya sabemos, ¿no? Las relaciones. Entonces viene quién soy en relación a otros, ¿no? Más allá de mi núcleo familiar. Entonces, la socialización sería primero como adquirir la identidad y luego ya viene la socialización. Exacto, quién soy yo en relación a otros. Y así como el primero es tierra, el segundo podría ser agua. Es decir, cómo se mueve un pez. Como ya no se puede salir del agua, tiene límites, pero hay libertad, hay relaciones. Y es el piso también más emocional, justo. Hablando de esta etapa, ¿no? Primaria, secundaria, es el más emocional, hablando de lo que te afirman. Entonces, hablaremos justo de las heridas porque en el primer piso es cuando se pueden desarrollar estas heridas más fuertes de rechazo o abandono por la ausencia de los nutrientes emocionales que serían los naturales. Y en el segundo piso se puede decir que es donde aparece más el tema de una herida de traición. Traición en relación a los papás. ¿Por qué? Porque me prometes y no me cumples, porque a lo mejor mis papás se divorcian y el papá que yo pensaba o la mamá que yo imaginaba resulta que no es como yo lo imaginaba. Entonces se experimentan traicionados o se pueden experimentar traicionados. O bien traicionados a nivel amigos, amistades, ¿no? Si tienen una experiencia muy fuerte, también este tema de la traición lo experimentan pues en esta etapa, ¿no? Se acentúa más esta herida. Y así vamos al tercer piso, ¿no? Al tercer piso emocional, que pues sería más en una etapa de entre los 15 años a 21, en el caso del hombre, no, en el caso de la mujer, y en el caso del hombre hasta los 24. Tú sabes que el cerebro del hombre pues se tarda mucho más en madurar. Sí. Sí. Exacto, entonces, pues es una etapa, lo natural es como de discernimiento y responsabilidades, de asumir responsabilidades. Eso sería lo esperado. Ahora, si le damos un elemento sería el elemento aire, ¿no? Entonces te imaginas a un ave, ¿no? Ya con muchísima más libertad, y es como también un elemento, si el anterior es emocional, digamos que es mental.
Mental porque es de conocimimientos. Ujú. Es de, sí, o sea, es como, Más sí, abstracto, digamos, prepa, claro, pero más, exacto, sí. abstracto, pero el cual se va especializando en conocimientos, Ah, ¿no? ya, Como ajá. prepa, Sí, universidad, como ¿verdad? Le intuitivo, dan mucho más fuerza a las ideas, sí, a todo tipo de ideas, ¿no? O sea, sí. conocimiento en el fondo. Y bueno, de ahí el cuarto piso, pues ya es de ahí en adelante, ¿no? Digamos que en el cuarto piso estamos ya los adultos. Ujú. El resto de la vida emocional, hablando de la cronología, ¿verdad? Pues es de ahí en adelante todos estamos en el cuarto piso emocional, que sería más el elemento, el fuego. Y no Ujú. un fuego que quema o que consume, cuanto que transforma, ¿no? Eh, el adulto es alguien generador, es ya con todos los pisos anteriores, es alguien que toma plena conciencia de sí, que integra, que unifica, que se unifica a sí mismo, que ya integra todos los elementos y por eso se dice que ya es alguien adulto, como completo, ¿no? A partir de que el cerebro también está completamente desarrollado. Entonces, me he fijado sobre todo en la parte emocional para explicarte, una vez que entiendes pues estas etapas que creo que es muy El fácil de comprender inicio. porque Porque, ajá, se relaciona completamente con todas las teorías de Erickson, de Freud, ¿no? sí, Perfectamente. claro, sí. Pero hablando del tema emocional, ¿qué pasa? Si lo esperado es que estemos todos en el cuarto piso, cuando en el cuarto piso emocional, que somos adultos, tenemos una experiencia difícil que nos recuerda una herida Mm, vivida muy fuerte en tu primer piso, nos duele como si nos bajáramos inmediatamente al ujú. primer piso emocional. Por ejemplo, si, no sé, si tienes una herida de Sí, rechazo, ¿por qué? Porque a lo mejor tu mamá no estuvo muy presente o este, te sentiste que en cuanto llegó tu hermano menor, a ti ya no te hicieron caso. Así lo viviste, aunque no haya sido la intención, obviamente, de los papás. Pero así sí. lo vivió tu parte emocional y así lo experimentaste y nunca le pusiste palabras, pero así te has Así sentido lo siempre, sentiste. Sí. siempre, siempre te experimentaste rechazado, te sigues experimentando. ¿Qué pasa? Que en cuestión en tu vida adulta, en tu relación con los demás, siempre te vas a seguir experimentando rechazado, ¿no? O rechazada. Ujú. Entonces, ¿por qué a veces te duele tanto, ¿no? Cuando alguien te dice algo, cuando no te invitó, cuando no te involucró, que la de al lado o el de al lado puede verlo como, ay, no pasa nada. ¿Y por qué a ti te duele tanto? Claro, hay Porque tú personas estás, que son mucho más sensibles y entonces ahí es donde se ve que están tocando esa parte de su niño herido. exacto. Sí, Y es como si nos bajáramos, si no lo hemos trabajado, es como si te bajaras al primer piso. ¿Por qué te duele tanto? Porque a veces es como desproporcionado. No sé si te pasa, Gina, pero sí, creo que a claro. todos nos pasa a veces que de repente dices, ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué me enojó por tanto? ¿Por qué experimento esta incluso sensación física, ¿no? Fisiológica que uno Sí, lo tienes, ¿no? Quizá en el vientre, quizá en el corazón, quizá en la garganta, ¿no? Y sientes el dolor emocional muy claro. palpitante. Y que no entendemos ni por qué, Y a dices, ay, veces no hasta corresponde, nos ¿no? No sorprendemos. corresponde al hecho, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Sí, Porque eso me habla de que tengo una herida emocional de infancia no trabajada. Entonces, aunque probablemente en mi vida adulta yo pueda seguir siempre con una herida de ese nombre, llámese rechazo, traición, abandono, pero si yo ya la trabajé en mi infancia, puedo vivirla de una mejor manera en mi vida adulta. ¿Por qué? Porque ya la hice consciente, porque ya me trabajé, porque ya no hay tal tema eh, que me lleve hasta sufrirlo claro. tan intensamente como en mi infancia, ¿no? Claro. Y se Entonces, podría hacer esto, o sea, habría maneras naturales de trabajar y sanar estas heridas sin necesidad de recurrir a una terapia, sino con el proceso de maduración humana, o sí yo, bueno, yo sé que es lo ideal es cuando uno la reconoce acudir a una terapia, pero quien no lo ha reconocido,
¿Sí hay manera de sanar esto? Sí, sí hay manera de sanar, pero también depende el grado, el nivel De de la herida. herida, ¿no? No es lo mismo una herida un poco más simple de tu sistema familiar, bueno, en cuanto lo haces consciente, lo puedes trabajar y bueno, con algunos elementos que podemos aquí compartir, pero que no es mágico, ¿no? Sino es en la medida en que mi yo consciente se trabaja a sí misma, consigo misma. Porque, a ver, la propuesta de trabajo no es solo decir, ay, no es solo un hecho. Puede ser un hecho si es eso el tipo de trauma complejo, ¿no? Que le llamamos, pero puede ser una suma de pequeños hechos que fueron haciendo que yo tuviera este tipo de herida, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Si en mi casa, en mi entorno era desorganizados, no se sabía los horarios, cuándo sí, cuándo no, a veces llegaban, a veces comíamos más tarde, más temprano, ya sabes, como un ambiente desorganizado, pues eso desarrolla un tipo de herida, que no es solo un evento, un hecho, como puede ser, por ejemplo, un no sé, un trauma hablando de acoso sexual o no, Claro. eso es Así me distinto porque imagino, es más un complejo. evento, es un evento. Entonces, si es un evento, eso sí se debe trabajar directamente, obviamente, en terapia, ¿no? Porque Claro. Sí, con un sí, sí. trabajo que no puedes tú sola, sí necesitas un acompañamiento terapéutico con personas, pues, de esa expertise, ¿no? De esa especialidad, un MDR, no lo sé. Pero bueno, tú sabes, ¿no? Que la especialidad de MDR es directamente, pues, para el trauma, ¿no? Ya, Trauma exacto. emocional fuerte, Sí. pero sobre todo con eventos que le llamamos trauma complejo. Trauma complejo que sería como una herida muy profunda, Sí, ¿no? Ajá. exacto. No una Sí. serie como te digo, que es más un sistema familiar. Ujú, Que ujú. también, que también, si es algo muy, muy revelante, o sea, relevante en mi presente, pues está bien acudir a una terapia. Por ¿No? supuesto, Todo, por todo supuesto. depende, todo depende. Aquí no se puede decir si sí, si no, sino depende, porque cada persona, cada situación, según el efecto en el yo Claro. esté causando, ¿verdad? Exacto. Y un mismo evento en una familia puede afectar de manera muy diferente a cada uno de los hijos o a cada uno de los integrantes. A lo mejor para unos pasa como, pues ya ni se acuerdan y a otro le quedó a lo mejor una herida porque lo vivió de otra manera, ¿no? Sí, Entonces, de hecho suele ser así, ¿no? Que cuando se habla a veces sobre la infancia, los mismos hermanos y hablan de tal evento, pues parece que estaban en dos familias distintas, ¿no? Ay, ¿no te acuerdas cuando tal cosa? Y alguien se puede estar riendo y el otro, no, yo lo sufrí horrible porque a mí siempre me tocaba tal situación y no me decían, y a veces nos sorprende de que, ¿cómo? O sea, yo no me di cuenta, claro, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de cada uno, el papel o el rol que juegas o incluso el número de hermano que eres, tiene que ver muchos elementos en cuanto al efecto emocional que causa el mismo hecho, incluso a dos hermanos o de hermanos de la misma familia, ¿no? Incluso presentes. claro. Todo Sí, claro. depende. Lo que para un hijo puede ser a lo mejor algo, un evento eh, divertido o simpático, a lo mejor para el otro le representó pues una herida, si a lo mejor se rieron de él o Exacto. algo así, ¿no? Que a Sí, algunos les sí, queda grabados y dices, bueno, ¿cómo es posible? Y yo ya ni me acordaba y a esta persona lo que le dijeron o de chiquito se le quedó muy grabado y lo sigue teniendo, ¿no? Dentro de él, este niño herido que tiene dentro, ¿no? así es, así es. Y bueno, esto hablando como de generalidades, de heridas, ¿no? Eh, Sí. Ahora hay varios enfoques en cuanto a qué nombres de heridas, ¿no? O bueno, se manejan. Tipos de heridas, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, hablando de heridas de infancia, pues hay varios enfoques, ¿no? A mí me gusta el enfoque más psicológico de 5 heridas. Hay Ujú, quien habla de solo 3 como las básicas, ¿no? Las ujú. básicas que es
las que te mencioné, rechazo, abandono y traición. Ujú. Pero a mí se me hace un poco más completo añadir 5, ¿no? Que a esas 3 yo les añado la humillación y la injusticia. Ujú. Como Sí, el enfoque se me hace como las más completas. sí. Ahora, hay un tipo de heridas que se hablan más psicoespirituales, ¿no? Mm. Psicoespirituales tienen, por ejemplo, hay algunos semejantes, pero como que lo relacionan como con los pecados capitales, ¿no? Entonces, en lugar de, por ejemplo, eh, vergüenza, bueno, sí, de hecho la vergüenza es una, ¿no? O el miedo, ¿no? Como que hablando, el experto, por ejemplo, aquí en heridas psicoespirituales, yo le sugiero, por ejemplo, leer los libros de Bob Schutz. Él tiene un libro de Bob Schutz que se Ujú. llama Sé sanado y ahí explica muy bien las heridas más bien espirituales. Pero bueno, como te Ujú. digo, el enfoque Sí. más bien del que yo me gustaría compartirte son más bien las Las heridas psicológicas. psicológicas, Sí. exacto, las psicológicas, estas 5, que serían pues estas 5 que te mencioné. Ujú. Quizá ahora no nos da tiempo de desarrollar una por una, pero te Sí, propongo claro, en nuestra siguiente encuentro que tengamos aquí claro, en este por espacio, supuesto. ya detenernos a hablar una por una de estas 5 heridas. Ajá. ¿Para qué? Para identificarlas, para que cada uno reconozca, ¿no? Porque, a Claro. ver, es como con los caracteres, que dices, tengo un poco de esto y un poco de esto, sí, pero vamos a tener siempre Sí, más claro. de una, y en la medida en que digamos, creo que es sobre todo esta, que de hecho existen test, ¿no? Ujú. Es muy Sí, fácil con el cual tú lo sacas, pero es bueno darse a la tarea primero como que de escuchar, de conocer cada una y adentrarse al interior para identificar cuál es la mía. ¿Por qué? claro. Porque en la medida en que uno identifique, esta es la mía, y luego, ¿qué es lo que no me ayuda a hacer? ¿Qué es lo que sí me ayudaría para sanar? Pues en esa medida nos trabajaremos más conscientemente, ¿no? Desde este cuarto piso del que yo te hablaba, ¿no? Del alguien maduro, Sí, claro. pero capaz de traer a la conciencia, pues ese autoconocimiento Esa, para esa herida. trabajarse. Exacto. Entonces, bueno, eh, sanar estas heridas, entonces para poderlas sanar necesitamos realmente estar en un proceso de autoconocimiento. Ujú. Sí. Yo creo que también se requiere de mucha humildad, ¿no? Porque también me imagino que una persona soberbia, de las que piensan que están bien y que ellos solitos pueden, pues puede agravarlo. Aquí yo creo que es también ser autocompasivo y pues darse cuenta de que muchas veces solos no podemos, que necesitamos solicitar ayuda profesional para poder procesar o que esta herida no se siga manifestando en nuestra vida ya como adultos. Porque sí, sí vemos, digo, a todos nos pasa, ¿no? De repente ver que la actitud de tal o cual persona que dices, bueno, parece niño chiquito haciendo berrinche, ¿no? Y justo es eso, no puede no ser tan consciente porque así lo siente, así se está sintiendo herido, así se está, Sí. recuerda que toda forma en la que reflejamos esta herida, se puede decir, es porque así nos protegemos. O sea, si esta persona se está enojando, si estás mostrándose o aislada o al contrario, o muy dependiente de las relaciones, siempre es el reflejo de su forma de protegerse. ¿Por qué? Porque así le ha funcionado, porque es la única forma de que no le hagan más daño emocional. Entonces, por eso es sumamente interesante ahondar en ello. Y como te decía, pues porque también depende del número de hermano que eres, porque, por ejemplo, hablando de este tema es muy interesante, pero se dice, ¿no? Como si eres la persona, el número 1, es decir, el hermano o hermana mayor, pues Ujú. tu vínculo es sobre todo hacia el papá, ¿no? Mm. Hacia tu figura paterna. Después el hermano segundo, el segundo, pues es más hacia la mamá, Ujú. ¿no? El vínculo, la aprobación que va a buscar. El tercero, por ejemplo, es un poco mezcla de los dos. Si Ujú. hubiera un cuarto hijo, también. Es un poco también mezcla de los dos. Pero si vuelve a empezar, es decir, si hubiera un quinto hermano,
vuelve a empezar. Es decir, el padre, con el con el padre. papá, si hubiera un sexto, con la mamá, y así, ¿no? Así se va. Esto, digo, no es del todo matemático, pero tiene bastante certeza en estas teorías. Uh-huh. Ahora, también, por ejemplo, se dice, que esto me parece sumamente interesante, una vez que identifiques tu herida, es que tu niño herido es el que eligió a la pareja con la que te casaste. Claro, Al sí. complemento de vida que elegiste, no lo eligió tu yo adulto, tu yo maduro, tu yo consciente, lo eligió tu niño herido, tu niña herida, ¿no? Entonces, todo este mundo es muy interesante a la medida que lo conozcamos, nos conozcamos y luego reconozcamos aquello que tenemos para trabajar y que lo Claro. trabajemos. Tú hablabas de humildad, pero yo también añado el tema de no culpar a los demás, porque es muy fácil ahora que en la siguiente sesión que entremos uno por uno, empezar a decir, es que mi mamá, es que mi papá, ¿no? Y empezar a buscar culpables, es que el tío, es que el hermano, es que me comparaban, ¿no? Y es Sí. fácil buscar culpables y Y esto por entonces culpa del otro, o esto sucede por culpa de alguien de fuera. alguien más, ¿no? Y entonces, como la solución no es alguien más, o sea, no voy a ir ahora con mis papás a pedirles cuentas, a decirles lo que estuvieron mal, la sanación no va por ahí. La sanación es, yo me convierto en mi mamá, en mi papá, para, emocionalmente, para completarme aquello que me fue negado en su momento. Uh-huh. Y así es como me tengo que tratar. Entonces, Claro. bueno, eso sería un tercer momento, después de que hablemos de las heridas, el qué hacer, ¿no? O sea, ya me conozco, ya sé qué es esto. Y un tercer momento sería cómo me sano, o sea, qué pasos, qué sugerencias hay para trabajarme a mí misma. Entonces, pues este es el camino, ¿verdad? Que se propone, Gina, y bueno, pues lo considero yo sumamente interesante, necesario para todos. Claro, es que qué interesante esto que nos dices de que esto, nuestras carencias hacen que elijamos, por ejemplo, a las personas con las que nos relacionamos, nuestra pareja, y por eso vemos que hay personas que dicen, ¿por qué a tal hombre le toca que todas las mujeres se porten mal con él? ¿O por qué a tal mujer le ha ido tan mal en sus relaciones? Porque a todos los hombres de los que se ha enamorado la tratan mal o la engañan, pues porque de alguna manera inconscientemente buscamos a alguien que corresponde a ese patrón, ¿no? Que nos complete, ajá. O no sé si a lo mejor alguna persona creció con una baja autoestima y tiene un sentimiento de minusvalía, pues a lo mejor se está relacionando con alguien que le está reforzando ese sistema ese sentimiento de minusvalía, ¿no? Pues sí, me trata mal porque yo no valgo nada, ¿no? Así es. Qué importante es podernos dar cuenta y poder estar abiertos a trabajar en aquello que nos está impidiendo crecer, ¿no? En todos los ámbitos. Así es, Gina. Sí. Fabiola, pues tú tienes un grupo o un equipo de profesionales que se dedican a temas de familia. Así es. Y ustedes dan consejería, dan terapia, demás. Así es. Yo, bueno, soy terapeuta individual y de pareja, pero formo parte del equipo de Safety, que se llama equipo de Centro de Consultoría de Terapia Segura de Familia Unida. Y tenemos una cuenta en Instagram, en la cual pueden seguir, pueden solicitar ahí pues el tipo de apoyo. Somos 9 personas, cada una tiene una especialidad. ¿Cómo se llama la cuenta? Se llama Familia Unida. Ajá. Mex Sur. Perfecto. De México Sur. Estamos aquí en Ciudad de México, sin embargo, damos la atención bien presencial, bien en línea. Y como te digo, hay distintas especialidades para niños, adolescentes, jóvenes, individual, de pareja. Maravilloso. Pues ahí nos pueden seguir y también, bueno, mi cuenta es en Instagram, fabiola.familiaunida. Ahí también, si en algo les puedo ayudar, aclarar,
con muchísimo gusto y me encuentran. Ay, pues muy bien, Fabiola. Pues la verdad es que este tema es interesantísimo. Como tú nos dijiste, da para muchas sesiones, para mucho análisis y profundización en cada uno de los puntos. Así que pues yo espero que muy pronto nos podamos reunir en este espacio, aquí en Creciendo Contigo Mujer, para ir profundizando en cada herida del rechazo, de la injusticia, del abandono, porque pues a lo mejor yo creo que todos tenemos un poquito de cada cosa, pero bueno, habrá que ir Obviamente. explorando, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Fabiola, te agradezco mucho el que hayas estado aquí el día de hoy y pues nos veremos muy pronto, espero yo, aquí en Creciendo Contigo Mujer. Muchas Gracias a ti, gracias. Gina. Un Hasta abrazo. luego. Hasta Bye. luego.